esta tarde, porque yo creo que este es un tema que genera muchísimo interés, porque de alguna manera todos en algún momento hemos tenido una experiencia, ¿verdad? De pues observar objetos en el cielo que no son identificados. A lo mejor pueden ser en algunos momentos satélites o cosas, pero bueno, en lo que se sabe o no, hay gente que se interesa muchísimo por estos temas, y si algo caracteriza al autor de esta tarde es su incansable e inagotable espíritu investigativo y curioso. Y eso es una cualidad muy importante en un autor, porque nos va a acercar a temas distintos y sobre todo algo que es muy importante en esta feria del libro, que solamente no nos vamos a dedicar a promover nuestros libros que publicamos en el instituto, sino también ser un espacio y una puerta también para que ustedes puedan acceder a la literatura de otros autores también subcalifornianos que apuestan por la autopublicación, que sabemos que no es un camino sencillo, pero que es meritorio el hecho de arriesgarse. Y bueno, pues tienen aquí con el área del fomento editorial las puertas abiertas para la difusión y venta de sus obras. Les recordamos que estamos aquí hasta las 9 de la noche, desde las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Estaremos también el día de mañana y hasta el viernes 1 de diciembre. Y bueno, pues sin más, voy a permitirme dejarlos en compañía de mi compañero Juan Pablo Rochín Sánchez, para quien pido un fuerte aplauso, que es moderador de esta mesa y estará acompañando a nuestros gentiles amigos. Gracias y continuamos. Gracias, buenas tardes. En este segundo día de actividades es una buena oportunidad para explorar innumerables historias entre páginas de libros diversos, para sumergirnos en el mundo de la cultura literaria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos en esta ocasión la presentación editorial de un libro, como nos dijo hace un momento Fedra Rodarte, Crónicas OVNI, Expediente Baja California Sur, del autor Gilberto Ortega Avilés. Este es un trabajo editado de manera independiente por la editorial Vagamundos. Me permitiré leer la semblanza del autor. Gilberto Manuel Ortega Avilés, licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Se desempeña en el Archivo Histórico Pablo L. Martínez como encargado de atención a usuarios. Es investigador de mitos, leyendas, ovnis y hechos curiosos o sobrenaturales de Baja California Sur y del mundo. Desde pequeño ha sido un apasionado por los relatos de los abuelos, las leyendas e historias que rodean la magia y la mítica península de Baja California. Actualmente se desarrolla de manera profesional en la investigación de estos temas. Además de una veintena de artículos divulgados en diferentes medios, entrevistas, presentaciones. Incluso se encuentra grabando en este momento un programa de televisión para Canal 8. Tiene publicado el libro Enigmas de Baja California Sur, editado por Ediciones Vagamundos en 2021. Tenemos con nosotros a los comentaristas de esta mesa, el maestro Ernesto Adams Ruiz, coordinador estatal de bibliotecas, y nuestro amigo y gran narrador oral Víctor Ramos Pocoroba, para quien les pido por favor un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Agradezco al Instituto Subcaliforniano de Cultura, a través de la Coordinación de Fomento Editorial que encabeza Fedra Isadora Rodarte Irales, la invitación para colaborar en esta tarde en la presentación del libro de Gilberto Ortega Avilés. Yo no soy experto en tema OVNI, soy más bien un aficionado y un lector de la revista Duda. No sé si se acuerdan ustedes, bueno, muchos todavía no nacían cuando yo ya leía la revista Duda, que a lo mejor la conocen, ¿verdad? Y yo voy a tocar el tema con
un asunto que se llama Audaces observaciones de lo extraterrestre en Baja California Sur. Somos polvo de estrellas, dijo Carl Sagan. La comprensión de los fenómenos extraterrestres pasa por una accidentada línea del tiempo. Tal vez sea necesario remontarnos al Paleolítico Superior, a esa época en la que privó el uso de herramientas de piedra tallada, y luego viajar en dirección de nuestro tiempo para atravesar el Neolítico, el periodo en que proliferó el uso de la piedra pulimentada. Según las crónicas de los misioneros, es precisamente en este segundo estadio donde fueron encontrados detenidas en el devenir las tribus de los indios californios, quienes negaron ser los autores de las pinturas rupestres, dando inicio de esta manera a uno de nuestros grandes enigmas de nuestra historia. Fue un pueblo desconocido hasta la fecha el que dejó tatuados los paredones y cuevas de las sierras centrales de la península californiana, donde principalmente quedaron plasmadas imágenes en la Sierra de San Francisco y en la Sierra de Guadalupe principalmente, pero estos tatuajes llegan hasta Cabo San Lucas y empiezan en el Cuchumá, en Tecate, Baja California. ¿Acaso fueron gigantes los pintores, como afirmaron los ancianos cochimíes? Otra hipótesis sugiere que los pintores llegaron por mar a través de la corriente del Curochivo. Algunos opinan que los pericúes fueron los pintores, pero que la guerra los encerró hasta la zona austral de la península. Desde la ficción surge otra posibilidad. Según un relato que transcribe Gilberto, de doña Dominga G. de Amao, los autores de estos murales monumentales fueron hechos por extraterrestres. Lo mismo difundió la revista Ripley de 1994, cuando señaló a las pinturas rupestres como posible representación de criaturas extraterrestres. Todo este legado paleolítico o neolítico de los subcalifornianos no ha sido decodificado por los especialistas. Por lo tanto, la subjetividad individual ha quedado libre para desarrollar múltiples interpretaciones. Todavía esperamos el Champollion que va a descifrar algún día esta escritura artística del hombre antiguo de California. Por otro lado, los investigadores aún no se ponen de acuerdo acerca de la antigüedad de este patrimonio de la humanidad. Algunos hablan de un horizonte cultural entre los años 1100 a.C. y el 1300 después de Cristo. Otros han ampliado la experiencia de los cazadores, pescadores, recolectores entre los 7500 y los 12.000 años, con la llegada del hombre al continente americano por el estrecho de Bering. Y ahora recientemente Harumi Fujita anuncia la posibilidad de que los restos de consumo de almeja encontrados junto a unos restos humanos descubiertos en la isla de Espíritu Santo hacen presuponer un fechamiento cercano a los 40.000 años, la época del Paleolítico Superior, cuando apareció en muchas partes del mundo la iconografía de los rituales funerarios. Al noroeste de San Ignacio, en la Sierra de San Francisco, en una pintura rupestre se ilustra un fenómeno astronómico que fue también observado y registrado en China en la centuria número 11 de nuestra era. Esta pintura rupestre se ubica en el arroyo del Parral. Sobre las rocas adyacentes, las figuras estilizadas del sol conectado a una media luna aparecen en la misma superficie. Otras figuras que representan humanos bicolores en rojo y negro, liebres y cimarrones en movimiento. El símbolo es similar a las pinturas rupestres y petroglifos descubiertos en California, Arizona, Nuevo México, Utah y Texas. Las crónicas chinas de la dinastía Sung reportan la formación de una supernova en la nebulosa del Cangrejo en la constelación de Taurus el 4 de julio de 1054 y fue visible durante 23 días y 600 noches. Los astrónomos calculan que la duración efímera coincide con el periodo en el cual una supernova entra en conjunción con la luna creciente y únicamente se pudo apreciar en Norteamérica. Algunos arqueastrónomos están convencidos de que las pinturas del arroyo del Parral en la Sierra de San Francisco
son la representación de ese fenómeno celestial. Esta es una traducción de un servidor y adaptación del artículo original del doctor Michael Mates, Astronomy in All Baja California, Baja Explorer, Eclipse of the Millennium, July 11 de 1991. Séptima, página 7, edición especial. En el libro de Miguel del Barco, Historia Natural y Crónica de la Antigua California, citado por Pablo L. Martínez, se hace referencia a las creencias de los guaycuras que consideraban que el sol, la luna y las estrellas eran hombres y mujeres que al ocaso se arrojaban al mar para salir nuevamente a nado al despuntar el alba. Sobre los pericúes se dice que ellos creían en su dios Niparajá, proveniente de la luz solar, que peleó en el cielo contra la oscuridad que representaban Bac y Tuparán, y que ya vencidos los arrojó al mar y en el fondo los encerró en una cueva y creó a las ballenas para custodiar a estos seres malignos de la oscuridad. Por eso hay gente que afirma, hay un error en afirmar que en la isla de Espíritu Santo, en un risco, está el rostro de Niparajá. Sí, Niparajá era el sol, prácticamente. Los cochimíes poseían un mito celeste, el hombre venido del cielo. A continuación transcribo fielmente un fragmento del artículo de Jorge Serrano González, El Vallecito, Baja California, que apareció en la revista bimestral de divulgación científica Arqueología Mexicana, volumen 11, número 62, julio-agosto del 2003, página 54. El Vallecito está ubicado en la parte norte de la Sierra de Juárez, al noroeste del poblado de La Rumorosa. Tiene una altitud de 1,300 metros sobre el nivel del mar, y ahí se localizan bosques de pinos cuyo fruto es el piñón y encinos que producen bellota. Ese territorio es dominio de la cultura Kumiai y se puede apreciar en las cuevas pinturas rupestres y grabados. Este lugar pertenece al municipio de Tecate, Baja California, México. Voy a leer rápidamente el fragmento. Dice: conjunto del solsticio o el diablito. Se trata de uno de los grupos más importantes del sitio y quizá de toda la zona norte de Baja California, ya que hay indicios de su probable función ritual. En parte de la pared rocosa se puede ver una diminuta figura antropomorfa en rojo de cerca de 20 centímetros con una especie de antenas en la cabeza, la cual se encuentra asociada a formas geométricas y antropomorfas en blanco y negro. El 21 y el 22 de diciembre, un rayo de luz solar penetra y toca una arista que desvía la luz hacia la altura de los ojos de la figura e ilumina por unos minutos el interior. Se le llama marcador de solsticio, ya que señala el inicio del invierno para el hemisferio norte y sirvió para marcar una fecha muy especial en el calendario Kumiai. Ustedes ven esa imagen y lo ven con antenitas, piensan que es un extraterrestre probablemente. Debo aclarar ahora un equívoco que aparece en la página 43 de Crónicas OVNI, expediente Baja California Sur de Gilberto Ortega Avilés, donde se afirma: el año de 1874 fue intenso en cuestión de astronomía debido a que se llevó a cabo el tránsito de Venus el 9 de diciembre de 1874, acudiendo a Baja California varios científicos a su estudio. Aunque no es un evento tan poco común, lo importante de este en particular fue que la tecnología e instrumentos de medición de la época hicieron posible el mejor estudiado de su tiempo. En realidad, viajó desde Francia Jean Chapet d'Auteroche, no sé si pronuncié bien el francés. Nació en 1728 en París y murió en 1769. Abate jesuita y astrónomo francés, quien encabezó una expedición para observar el paso de Venus entre el Sol y la Tierra y así mejorar los cálculos que había sobre la distancia de la Tierra al Sol, entre muchos logros. Cito al maestro Gilberto Ibarra Rivera, Diccionario Sudcaliforniano, Historia, Geografía y Biografía de Baja California Sur, México. Él señala: el grupo llegó a Veracruz el día 6 de marzo de 1769 y después de una breve estancia en la Ciudad de México llegó a San Blas
el 15 de abril siguiente, llegando a su destino por San Lucas, ubicado al sur de la península baja californiana, el 18 de mayo, estableciéndose en San José del Cabo al día siguiente. Sin importarles que el lugar era azotado por una peligrosa epidemia de tifo, instalaron el equipo correspondiente para la observación del tránsito de Venus por el disco del Sol, fenómeno previsto para el 3 de junio siguiente. Al día siguiente de cumplir la misión astronómica en San José del Cabo, el 4 de junio, el científico francés se enfermó a causa de la epidemia. En esas condiciones, el 8 de junio de 1769 tuvo oportunidad de observar un eclipse de luna. A causa de la enfermedad, murió el 1 de agosto de 1769. Estos datos los van a encontrar en el diccionario sudcaliforniano en la página 262. Desafortunadamente, no he tenido ningún avistamiento de algún ovni durante mi infancia. Recuerdo que mi padre, cuando salíamos de la ciudad de La Paz, me invitaba a observar el cielo nocturno con unos binoculares que él poseía, y así me tocó ver lo que él llamaba satélites, puntos luminosos que se movían a través del cielo estrellado. También en alguna ocasión fui testigo de una lluvia de estrellas a las que llamamos aerolitos. Otra cosa son los meteoritos, ¿verdad? Aproximadamente en el año 2008 conocí a un escultor japonés llamado Manabu Kuno, que trabajaba con los desechos de los talleres de herrería y hacía esculturas con los metales que recogía. Todavía persiste una obra de él que se exhibe en la calle Francisco y Madero entre Independencia y 16 de septiembre frente al Hotel Yeneca, hecha con las bases de rama de la palma datilera. Es un caballo que ustedes ven ahí enfrente del Hotel Yeneca. Un día invité a Manabu Kuno a la conferencia que en ese momento iba a dictar Jaime Maussan sobre la vida extraterrestre, y el escultor me dijo que en Japón creían que los extraterrestres éramos nosotros, la especie humana, que llegamos hace millones de años en los cometas que contienen hielo en su núcleo y en su cauda, y que cayeron en la Tierra trayendo dióxido de carbono, agua y moléculas orgánicas, con los que dio principio a la vida en nuestro planeta. Y después de esto que me dijo, se negó a escuchar la conferencia. Por último, acabo de visitar una nota con fotografías que apareció en Google, la cual tenía este texto: captan ovni en el cielo de Los Cabos el día 2 de mayo del 2023. Se vio durante la noche y fue buscado por las autoridades aéreas de aviación. Canijo, aquí hay un pleonasmo, ¿no? No tiene ninguna explicación al respecto. Bueno, esa es la última encuentro que he tenido con ovnis a través del internet. Me gustaría tener algún avistamiento alguna vez, y bueno, me interesa el tema. Y finalmente felicito al autor Gilberto Ortega Vilés y a Juan Pablo Rochín Sánchez. Gilberto hace una investigación documental y Juan Pablo nos relata testimonios de avistamientos que él personalmente ha tenido. Gracias por traer este tema a la escena de la lectura subcaliforniana. Felicidades. Buenas tardes. El cosmos es todo lo que existe o todo lo que existirá. Ser los únicos en el universo sería un gran desperdicio de espacio. Lo anterior son pensamientos del científico Carl Sagan en su libro Cosmos de 1980 y de la magnífica serie de documentales titulada como el mismo libro Cosmos, transmitida en la década de los 80 del siglo XX por televisión. Las naves Voyager, nave Voyager 1 y nave Voyager 2, llevan un disco fonográfico de cobre recubierto de oro. Es de aproximadamente de unos 30 centímetros de diámetro. Estos discos, que van en cada una de las Voyager, tienen su propio reproductor
y reproducen saludos en 55 idiomas terrícolas, música, sonidos del mar, viento, aves y diferentes escenas. Las Voyager fueron lanzadas en el año de 1977 por la NASA. Viajan por el espacio y alcanzarán la estrella más cercana a nuestro sistema solar, Próxima Centauri, que tiene 3 planetas en aproximadamente 40,000 años. Estas 2 naves, la Voyager 1 y Voyager 2, viajan a una velocidad de 61,000 kilómetros por hora. Cruzando un cielo inexplorado, la nave Voyager 1, que fue lanzada hace 45 años, está a 23,300 millones de kilómetros de la Tierra. La luz tarda 20 horas y 33 minutos en recorrer esa distancia, lo que se puede entender por qué tardan casi 2 días en enviar un mensaje y recibir la respuesta. El comité científico que ideó la información que puede ser encontrada en estas naves interplanetarias, fue coordinada y precedida por el astrónomo Carl Sagan. La Voyager 2 fue enviada el 20 de agosto de 1977 y la Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977. La información de los terrícolas no solamente importa ser descifrada, interesa fundamentalmente encontrar otras especies inteligentes que pudieran existir fuera de nuestro sistema solar. Pero antes de las Voyager, en 1972, la NASA lanzó la sonda espacial Pioneer 10 desde Cabo Cañaveral, en la Florida. Pioneer 10 tenía un disco calificado el diagrama artístico y científico más emprendedor de todos los tiempos, un disco de aluminio y recubierto de oro. Pretendía a quien lo encontrara en el cosmos, revelarle a esos seres quiénes éramos, dónde nos encontrábamos, cómo somos y en qué sistema solar vivimos. Carl Sagan y Frank Drake son los científicos que trabajaron juntos en el diseño del mensaje interestelar. Crearon un mapa que mostraba la ubicación respecto al Sol con 14 pulsares, así como el planeta de donde salió la nave. En el disco también va la imagen de un hombre y una mujer desnudos. Ilustración creada por Linda Salzman Sagan, la esposa de Carl Sagan, una artista plástica muy notable en los Estados Unidos de Norteamérica. En la imagen, el hombre saluda con su brazo derecho levantado, mostrando sus genitales, mientras que la mujer no tiene definido su sexo. Lo anterior creó toda una controversia, que esto era porno, eran obscenidades. ¿Por qué la mujer no saludaba? ¿Por qué la mujer estaba en un plano distinto al hombre? Estaba muy pasiva en la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Algo menos terrible fue que llamaron suciedad al espacio. Fue lo menos que se dijo esos días. El 4 de diciembre de 1973, el Pioneer envió fotos de Júpiter. En el verano de 1983, 10 años después, ya había pasado por Marte, por Júpiter, por Saturno y por Plutón. Después tocó el borde del sistema solar y el día 22 de febrero de 2003, nunca más se pudo hacer contacto con el Pioneer 10. Los avistamientos ovnis son notables en Baja California Sur, y en los años 70 y 80 del siglo pasado, en La Paz, se formó un importante grupo de estudiosos de los contactos y avistamientos extraterrestres. Podemos recordar a Francisca Díaz Sánchez y Antonio Santiesteban,
así como a numerosas personas que se reunían en el CREA de esta ciudad y desarrollaban un círculo de lectura, de estudio, de experiencias y observaciones en el campo, así como importantes reuniones y conferencias con el doctor James G. Kurtak, fundador de la Academia para la Ciencia Futura, quien ha sido analista en el campo de la investigación extraterrestre por más de 35 años, pionero en derecho espacial y un verdadero genio de nuestro tiempo. Hoy, ante estos antecedentes, se presenta el texto Crónica OVNI, Expediente Baja California Sur, del investigador Gilberto Ortega Avilés. El licenciado Ortega Avilés es un destacado estudioso e investigador del enigmático tema de los extraterrestres y de diversos enigmas y misterios sucedidos en Sud California. En este libro nos encontramos con los antiguos californios, con sus dioses y con sus demonios, que en aquellos días ellos vieron llegar del vasto océano estelar y que otorgaban regalos, daban conocimientos y bendiciones, y en otros momentos tragedias, guerras y muerte. Nuestros primeros abuelos, los antiguos sabios pobladores, hablaban de que el cielo estaba más poblado que la propia tierra. Ortega Avilés nos dice que en las crónicas que los misioneros dejaron, los pericúes decían también que los malos del cielo fueron encerrados en una cueva cuidada por ballenas en los abismos más profundos de nuestros mares. Contaban que las estrellas eran metálicas y así las crearon los dioses antiguos. Nos preguntamos nosotros, ¿acaso vieron llegar del cielo un siderolito? ¿Cómo conocían el metal? Los cochimíes nos cuentan que en remotos tiempos un hombre magnífico apareció entre ellos. Este virtuoso ser había llegado del cielo infinito y lo llamaron Tamba Ambeyu Kambi Vitevivichi, el que vino del cielo. En el libro Crónicas OVNI de Ortega Avilés encontramos importante información del arte rupestre de la península de Baja California, donde el autor nos habla que fueron pintadas por gigantes. ¿Fueron acaso extraterrestres los creadores de estas milenarias pinturas? Nos preguntamos entonces, ¿las estrellas de metal entonces eran ovnis? ¿Y que de ellas bajaban al mar seres que después poblaban la tierra saliendo del agua del océano? En la actualidad, los relatos y testimonios de ovnis y extraterrestres en Sud California son notables y numerosos. Pero pensemos en esto. La Pioneer 10 contenía un disco con información, al igual que las naves Voyager de quiénes somos y de dónde estamos. Si los extraterrestres enviaron una nave como un dron altamente sofisticado y tomaron estos dispositivos invitación, pues es que por eso que seguramente andan por aquí o por cualquier lugar y seguramente evitándonos por ofensivos, por ser los humanos belicosos, egoístas, violentos y despreciantes. Tenemos recientemente los ejemplos que nos están sucediendo en el planeta con la guerra entre palestinos y israelíes, y también la experiencia que hemos vivido con Rusia y Ucrania. Sin embargo, cuando vemos esto de los extraterrestres y buscamos en el pasado, encontramos una imagen hermosísima de Jesús el Cristo, el Mesías. Está el Santo Padre Dios y está también el Espíritu Santo. Ello en una pintura de Ventura Salimbeni en la iglesia de San Pedro en Montalcino, Italia, y esta pintura fue pintada en 1600. El 25 de febrero de 1942,
aparecieron luces en centros de defensa de los Estados Unidos en el territorio estadounidense. Recordemos que en 1942 estaba en pleno inicio la Segunda Guerra Mundial. Horas después, en California, a las 2:25 se fue la luz y a las 3:16 de la madrugada, una oleada de naves no identificadas invadieron los cielos de Los Ángeles y entraron en acción los cañones antiaéreos. ¿Qué pasó con esas luces? Jamás fueron tocadas. Las luces se internaron en el territorio norteamericano y dejaron de ser vistas conforme ellas iban pasando. En el libro Crónicas OVNI de Ortega Vilés, narra lo que le sucedió a un grupo de trabajadores de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en el Valle del Vizcaíno. Esta narración es notable. Recuerda Ortega Vilés que este contacto con entidades no biológicas terrestres se dio en el mes de noviembre de 1968, hace ahora 55 años. Estas personas hacían levantamientos topográficos para delimitar zonas de riego en el Vizcaíno. Era un viernes. Los 6 trabajadores se veían apurados en esas soledades inmensas y deseaban regresar lo más pronto posible. Inquietos desde la mañana, cada uno en silencio cumplía con su trabajo, pese a que el teodolito, ese instrumento de precisión, venía mostrando unas extrañas fallas que antes no había tenido, y esto pasó desde el inicio del día en esa jornada. Llegó la tarde, la luz del día se fue, estaban a unos 20 kilómetros del campamento. Subieron al pickupcito Ford 1965 y cuando habían avanzado como unos 10 kilómetros, de repente se apagaron las luces del vehículo, este se detuvo y hubo un silencio total. Bajaron del pickupcito, vieron el motor y realmente no tenía nada. Trataron de encender la camioneta y pues mejor se pusieron a caminar. Entonces, unas naves no identificables los empezaron a sobrevolar. El investigador Gilberto Ortega nos relata que la noche era tan oscura que estos hombres vieron ovnis con luces rojas, amarillas y azules y volaban tan bajito que casi podían tocarlos, pues como les digo, su vuelo era verdaderamente muy bajo. De improviso salió uno enorme, pero enorme, que emitía una luz como de un reflector, una luz intensa que iluminaba como unos 4 kilómetros de diámetro. Y entonces les invito a comprar el libro de Gilberto Ortega y les invito a conocer este gran libro donde este relato y otros más tienen un fin increíble. Muchas gracias por su atención y bienvenidos a esta ponencia. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Rochín. Además de ser el editor de este trabajo, de este libro, comparto con Gilberto un escrito, un artículo de unas experiencias que yo he tenido. En realidad he tenido varias más al respecto, pero digamos que las tres más impresionantes. Escribí algo al respecto y el amigo Gilberto tuvo a bien colocarlo en su libro. Al final es un artículo. Y bueno, ahora le damos el uso de la voz a nuestro amigo Gilberto para que nos cuente realmente qué sucedió. Bueno, pues primero muchas gracias al Instituto Subcaliforniano de Cultura pues por permitirme el espacio para presentar este libro, también al Instituto Municipal de Cultura, al amigo Juan Pablo Rochín que ayudó con la edición y por corrección de estilo, con muchas cosas. También al maestro y amigo Ernesto Adams y al amigo también Víctor Ramos. Quería comentar algunas cosas de las que platicaron, menos de lo que me equivoqué, esto sí no lo voy a comentar porque pero lo voy a corregir. Por ejemplo, lo de las pinturas rupestres, es verdad, ahí hay mucha, bueno,
estamos siendo un poquito creando nuestras teorías, porque al fin y al cabo no hay una verdad absoluta sobre las pinturas rupestres, a menos que revivamos un Guaycuri y le preguntemos qué hicieron ahí, pues no vamos a saber. Son desde nuestro punto de vista cada interpretación, pero sí hay cosas muy curiosas, por ejemplo, ese disco solar que hay, esas personas con varios dedos, e incluso esas serpientes con cabeza de venado, que podemos asegurar o decir que pueden ser dragones, comparándolo con Quetzalcóatl o con otro tipo de dragones. También hablan sobre lo que pasó en el eclipse total de sol. Hubo mucho avistamiento. Pongo aquí en el libro todos los avistamientos que hubo durante el eclipse, antes y después, todos reportados en el periódico. Sobre la teoría que menciona de que nosotros somos los extraterrestres y que vinimos en un meteorito, pues de hecho es una teoría que hay sobre la paspermia dirigida, y que esos seres que nos mandaron a este planeta con el mismo meteorito que extinguieron los dinosaurios, cambiaron el clima para que fuera apto para nosotros, y adiós dinosaurios. También sobre los japoneses, es verdad, ellos tienen una cultura muy abierta respecto a los extraterrestres. Ahorita, iniciando este año, en febrero, cuando fue el boom de que en Estados Unidos se derribaron 2 ovnis, Japón dijo que ellos ya tenían una legislación para controlar todo esto de los ovnis, porque obviamente ellos no iban a permitir que algo anduviera volando en su zona aérea. Y aparte lo tienen en su cultura, lo tienen en su legislación. También por eso se han abierto los debates en el Congreso mexicano y en el Congreso de Estados Unidos para crear una legislación sobre los ovnis. Hay que recordar que los ovnis no son solamente naves extraterrestres, pueden ser naves experimentales, pueden ser fenómenos aéreos, pueden ser drones, pueden ser globos, y tiene que haber una legislación para estar vigilando. Con respecto a lo que menciono en el libro y que mencionan también los compañeros, de que los antiguos californios tenían una conciencia del metal, que cuando se lo platicé a amigos antropólogos me decían, no, eso es un error porque ellos no pueden haber conocido el metal porque no es de ellos. Un amigo historiador me dijo, no, es que sí es posible, porque en una de las crónicas hay que se encuentran algunas piezas de metal, y con lo que no he visto la conferencia de la doctora Harumi, pero creo que la datación es mucho más antigua, y eso podría, digamos, dar una pista de por qué los californios conocían el metal antes que llegaran los españoles, además de los posibles meteoritos que cayeron. Con respecto a lo de la Voyager, el mensaje que manda Carl Sagan pues es muy interesante. De hecho, lo tengo tatuado aquí. Es el código adhesivo, que es un código binario con todos nuestros datos. Como dijo el compañero Víctor, quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, qué comemos. Casi vengan a invadirnos o a visitarnos. Lo interesante es que años después, en un campo de maíz, se recibió una supuesta respuesta. Decimos supuesta porque no podemos comprobarlo al 100% que sea real, pero está muy bien hecha, la pueden buscar en internet, la respuesta al código de adhesivo. Con lo del libro, hay 2 casos muy interesantes que puse aquí. Les digo, mi libro, pues le pongo Crónicas OVNI, Expediente Baja California Sur, porque son expedientes, documentos que consulté en el archivo histórico de trabajo. Todo está respaldado. Si ven algún caso aquí, todo tiene su documento, menos el de mi compañero Juan Pablo, que es una crónica, pero ahí lo pueden ir a preguntarle a él. Pero todo lo demás sí tiene su fuente y pueden ir a verlo. El primero que encontré fue en un periódico de 1876, en un periódico oficial del gobierno. Habla que se ve un espejo en la luna, que un científico ruso creó un telescopio muy potente con el que observa la luna,
y que cada determinado tiempo ve un espejo cóncavo que le da la vuelta a la luna. Aparte de lo impresionante de decir que ve un espejo girando la luna, lo que pone el científico a continuación es lo más impactante, porque él pone en su declaración: muy probablemente ese espejo lo usan los científicos que viven en la luna y nos están estudiando. Esto está muy interesante porque no es en la revista Duda, que yo también leí, no es en el programa de Jaime Maussan, es en un periódico oficial del gobierno donde vienen edictos, impuestos, leyes. O sea, es como si el peje lo dijera en la mañanera, casi. El otro caso fue en los 80, en Ciudad Constitución, de una persona que va corriendo por la calle y va todo ensangrentado y se va gritando que lo va siguiendo un ovni, que los extraterrestres lo quieren matar como a toda su familia. Obviamente esta persona la mete al manicomio, pero toda esta nota queda registrada de cómo la persona aseguró que venían persiguiendo estos seres y cómo habían acabado con su familia. Ya no hay más nota de él en el periódico, pero sí he querido investigar un poco más, porque me topé una historia similar en Puebla de un soldado inglés que se vino huyendo a Puebla. Supuestamente tenía mucho dinero y tenía equipo de experimentación en su cuarto, y él decía que él declaraba a la policía que lo seguían, que había como luces o algo en el cielo, también como en los 80s, y que lo estaban siguiendo. A este soldado pues lo meten al manicomio, donde tiempo después muere. Ya cuando muere, pues la gente va a buscar a su cuarto a ver qué hay, y ven que todo está desmantelado, le robaron documentos, todo lo que escribía. O sea que a lo mejor sí estaba pasando algo y no le creyeron. Son esos casos que luego ganan la historia, pero que son bien interesantes. Igual el caso, no les voy a revelar el final del caso que me estaba contando mi amigo Víctor, pero el que relata la historia, tuve la oportunidad de platicar con él y me dijo que sí, que todo era verdad. Él lo platicó como en los 90 más o menos, y pasó en los 70. Dice que tardó mucho en platicarlo, porque de por sí le decían que estaba loco, que eso era mentira, que se habían fumado. Así que lo platicó hasta los 90. Dice que todavía no se lo platica a todas las personas porque todavía lo tiran a loco. Pues dice: no, pero cuando quieras te paso más información, más notas. Nomás que no he tenido oportunidad de contactarme bien con él. Pero es lo que pasa ya con la apertura que hay ahorita, como dice mi amigo Víctor, a lo mejor ya están llegando los ovnis, ya les llegó la Voyager, y ya están llegando, y ya por eso hay una apertura de los gobiernos, hay congresos, se habla de ellos, hay películas, hay de todo. Y yo creo que estamos un poquito más preparados. No es como cuando se leyó La Guerra de los Mundos, que toda la gente se volvió loca. Yo creo que ya no nos va a pasar igual. A lo mejor si baja un ovni ahí en el Zócalo, no vamos a volver locos. A lo mejor vamos a pensar que son que es algo falso, o que a lo mejor es un truco, o que, no sé, publicidad. Pero yo creo que lo último, vamos a creer que son aliens, aunque los veamos caminando en la calle, ¿no? Seguramente es falso, es fake news. Pues igual agradecer por hayan venido aquí los compañeros, y pues cualquier duda, pregunta, aclaración, pues aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Pues bueno, el libro está a la venta para quien guste adquirirlo aquí en la librería del Patronato del Estudiante. Solo quiero leer la contraportada del mismo. Dice: el 27 de abril del 2020 fue una fecha que los ufólogos esperaban con ansias. El Pentágono desclasificó los expedientes ovnis, argumentando: esos objetos no son de nosotros, pero no sabemos de quién son. Una fecha que debió ser celebrada fue ignorada. Quizá la desclasificación durante la pandemia tenía ese objetivo: evitar que se armara un escándalo. En este libro presentamos evidencia documental sobre el fenómeno que nos remite incluso a nuestros ancestros californios, esperando encontrar más verdades que aún están allá afuera. Muchísimas gracias por su atención. Un aplauso, por favor, para Gilberto,
para nuestro amigo Víctor Ramos y Ernesto Adams. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, por allá, maestra Marta. Nada más es para ti, Gilberto. ¿Tú has tenido alguna experiencia? La pregunta es, Gilberto, ¿tú has tenido alguna experiencia? Desgraciadamente no. Bueno, he visto cositas en el cielo, así, probables ovnis, pero una de esas experiencias que te dejan impactados, que haya visto una nave muy cerca o haya tenido alguna abducción o algo, pues no. Se me ha acercado gente que se dice contactada, que han sido víctimas de esta abducción. Digo supuesta abducción porque no tenemos pruebas, pero igual sus historias pues son muy interesantes porque digamos de las 4 que me han contado personas, digamos 3 sí coinciden como que llevan un patrón y digamos bueno, por lo menos las historias coinciden. Así que yo creo que por el momento las experiencias que tengo son la documental, la evidencia que he encontrado o la que me comparten, pero espero pronto tener algo, ser contactado, tener alguna experiencia más cercana. Sí. Gracias. Gracias. Por aquí la compañera Cecilia Rojas, también escritora, que el viernes se presenta su libro, los invitamos, tiene un comentario. Yo quiero felicitar a Gilberto y aunque no he leído el libro, se los quiero recomendar porque seguramente vale la pena comprarlo. Porque hablar de sucesos paranormales y de cosas que no son comprobables fácilmente, no es fácil si no lo sabes contar, si no sabes hablar de esas cosas y hacerlo algo creíble. Y Gilberto tiene esa cualidad, ¿no? de contarnos cosas y podría estarnos contando la mentira más grande del mundo y le estaríamos creyendo porque habla con toda, o sea, como que tiene la verdad. Y la verdad es que sí es un gran investigador, entonces le vamos a creer. Felicidades. Gracias, Ceci. Adelante. Casualmente, en ese sentido, Ceci, yo vi en varias ocasiones he visto cosas, 3, las más impresionantes, las narro acá, pero una de ellas, lo que podríamos llamar un ovni, una nave, la vi como el momento que pasan por aquí los aviones que van a aterrizar a esa altura, medía más o menos la mitad de un avión, era cromado, plateado, reflejaba la luz del sol, iba como bailando, bamboleándose, iba moviéndose, se detuvo y desapareció. Entonces, seguí viendo el cielo, estaba despejado absolutamente y se fue hacia arriba. Entonces, si viendo el cielo arriba, veo un punto brillante y lo veo que está allá arriba. Entonces se movió hacia arriba, muy rápido, qué tan rápido que desapareció ante mi vista. A la primera persona que se lo conté fue a mi mamá, porque fue ahí en la casa, y estando un mediodía en el patio, entro y le digo, mamá, vi un ovni. Y me dijo, estás loco, chamaco. Gracias. Pues muchas gracias. Amigos, quiero recomendarles unas películas muy interesantes acerca de este tema. Una de ellas es El hombre de las estrellas. El hombre de las estrellas sucede que efectivamente entidades no biológicas terrestres encuentran la nave Voyager y toman el disco y vienen a la Tierra. Y entonces la gente, la NASA y todos los científicos empiezan a tratar de encontrarlo, precisamente para saber de qué está hecho, cómo está hecho, preguntarle 1000 cosas. Y la terrestre con la cual él hace contacto trata de salvarlo y finalmente lo lleva hacia una zona en Arizona, que hay un cráter gigantesco, para que este hombre de las estrellas pueda subir a una nave que viene a su rescate. Otra película muy interesante es Kippax. Esta trata de un hombre que aparece en un manicomio y de repente empieza a contarles a las personas de ahí que determinado día va a salir porque vive en un sistema planetario distante de aquí y que cuando amanezca los rayos del sol se lo van a llevar. Y entonces entra en función el psiquiatra del hospital, lo ve a ver, lo contacta y todo, y el psiquiatra queda impactado acerca de lo que este hombre le cuenta y lo lleva a un centro astronómico de Estados Unidos, que ahí es donde se desarrolla la película, y entonces el hombre dibuja en una pantalla, en un planetario,
cuál es su sistema solar, los cálculos matemáticos para poder llegar a su planeta, las distancias a las cuales él viaja. Es verdaderamente asombrosa esa película. Una tercera película es El vuelo del navegante, perdón. Es un niño que hace contacto con una nave extraterrestre y lo lleva por diversas partes del mundo. Y bueno, esas son parte de películas de seres no biológicos terrestres que son personas o vida buena, vida amigable, pero sabemos de otras películas que también se han hecho en donde los seres, como sucede en la película del Día de la Independencia, no son nada amigables, y como el anterior, la narración que hizo Ernesto de Wells sobre la invasión de los mundos, donde también suceden cosas terribles, ¿no? El científico que estuvo muchos años en una silla de ruedas, ¿cómo se llama? Stephen Hawking decía que había sido un gigantesco error haber lanzado las naves Voyager, el Pioneer 10, y haber lanzado por radio de Arecibo, radiotelescopio de Arecibo, la información de quiénes éramos. Porque en verdad el cosmos está totalmente poblado y no sabemos qué tan buenos o qué tan malos o qué tan terribles, aparte de nosotros que somos muy terribles, puedan ser otras civilizaciones tan avanzadas y con numerosos artefactos que pues pongan en peligro la existencia de la humanidad. Buenas tardes, muy amables por haber venido. Gracias a todos, un fuerte aplauso para esta primera presentación editorial y los invitamos a continuar con nosotros porque en la siguiente presentación nos acompaña el autor Roberto Galindo, que es su libro Las dunas serpentean en la playa y otros relatos forma parte de la nueva colección editorial del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, que también está a la venta aquí en la librería ISC con un increíble descuento. Regresamos en un par de minutos. Regresamos en unos 5 minutos. Gracias.